Quiero saber cómo accedo. Quiero saber cómo accedo. Quiero saber. La urna está abierta. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder hoy es Ricardo Sabogal y nos va a hablar justamente de todo el programa de la Unidad de Restitución de Tierras. Director, buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Encantado aquí de estar en este espacio y poderle responder a la ciudadanía. Bueno, recuerden que ustedes pueden formular sus preguntas en la línea 566-2232 y en el 018-091-9969. Y empecemos ya con las preguntas porque, director, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras abrió un espacio a la reconciliación. Sí, definitivamente sí. El país tenía o ha tenido una violencia de muchos años, muchas décadas. Las víctimas nunca habían sido el objeto de la política pública, nunca se ha puesto el foco en ellas. Tan así es que las comunidades sentían la victimización como algo natural y nadie se preocupaba por empezar a reparar a las víctimas. La ley marca un antes y un después y es decirle a esa víctima, usted tiene derecho a ser reparada, usted tiene derecho a que las tierras le sean devueltas y hay un antes y un después, marca un hito. Y por eso ahora es tan interesante ver cómo las comunidades empiezan a reconciliar, a reconocer ese pasado violento y a reconocer a las víctimas y su sufrimiento. Muy bien, y hasta ahora pues le tenemos unas cifras. La Unidad de Restitución de Tierras ha recibido más de 100.000 solicitudes, de las cuales se encuentran en trámite el 56%. Sin lugar a dudas, lo más importante es el impacto en los beneficiarios. La restitución de tierras es un hecho. Con esto de restitución de tierra me siento muy apoyada. Yo soy madre soltera, cabeza de hogar. Con este gran proyecto, que ya no necesito por lo menos de estar tocando puertas con amigos, con todo, sino trabajar en mi tierra y echar para adelante a mi hija. La restitución de tierras ha entregado más de 61.000 millones de pesos para proyectos productivos de víctimas de despojo de tierras. Se han devuelto más de 200.000 hectáreas, beneficiando a cerca de 30.000 personas. Son muchos los beneficios que tenemos, no solamente en especies, sino también en dinero. Me paro y miro aquí mi finca y rodeado de mis hijos, lo que nos han entregado, el ganado y todo, entonces eso a mí me produce alegría. Yo invito a todos aquellos que fuimos despojados de esta tierra, que se sientan tranquilos porque sí llega y van a volver al campo. Yo despierto y me creo que será cierto, me toco, sí es cierto. Beneficios de las directas personas que han recibido estos programas, de este programa de restitución de tierras. Vemos ya los testimonios de lo que ha ocurrido y cómo les ha cambiado la vida, director. Sí, cuando nosotros empezamos la implementación de la ley, en los estudios que se habían hecho, más o menos indicaban la gente no va a volver. La gente si ya está en la ciudad, tiene su colegio, tiene su hijo ahí, ya no va a volver. Y hemos encontrado algo bien interesante y es que la gente sí vuelve. Quiere regresar. Se recupera la tierra. Si uno le da con qué trabajar, si uno le da dónde vivir, la gente vuelve. Hoy un 85% de la población con sentencia restitutiva ya tiene su predio, tiene control sobre su predio, está haciendo algún emprendimiento. Ya tenemos gente exportando, o sea, cambió la vida de esa comunidad que antes estaba seguramente en una gran ciudad, en un cordón de miseria, hoy está en lo propio, en lo que nunca debió haber perdido y produciendo, generándole riqueza al país. Muy bien, y vamos ya con la participación porque tenemos una pregunta que formulan desde las calles de nuestra ciudad y la hace Miriam Martínez. Deseo preguntar cómo se puede acceder a la restitución de tierras. Director, ¿cómo acceder a esos programas de restitución de tierras? ¿Cuál es ese paso a paso? Básicamente, el campesino o campesina, la persona que haya perdido la tierra, ya sea porque lo obligaron o la obligaron a venderla, ya sea porque no le dejaron estar en ella o alguien se le aprovechó y la cogió cuando estaba en tiempos de desplazamiento, esa persona puede ir a una oficina de la unidad de restitución, hacer la reclamación,
Allá hay un equipo técnico que la escucha, y estamos hablando de abogados, ingenieros catastrales, topógrafos, sociólogos, antropólogos, que le escuchan, le toman su reclamación, y ya el otro tema es nuestro, ya es la unidad de restitución la que coge ese reclamo, se va a donde está el predio, verifica que se haya sido cierto, si encuentra que sí es cierto, se lo entrega a un juez, y el juez lo que hace es básicamente llamar a quien está en el predio y le dice: ¿usted por qué tiene ese predio? ¿Cómo lo compró? ¿Cómo llegó? Y de acuerdo a esas pruebas que se lleguen a ese proceso, termina decidiendo si devuelve o no devuelve la tierra, si indemniza al que está en el predio, si lo deja allí y mejor le entrega una tierra a la víctima en otra parte. Eso es un proceso restitutivo en términos generales. ¿Este proceso cuánto puede durar aproximadamente? Desde el momento en que arranca el proceso, y ahí es cuando el Ministerio de Defensa nos dice hay condiciones de seguridad para hacer el procedimiento, debe demorar unos 8 a 12 meses más o menos, entre el tramo judicial y el tramo administrativo. Muy bien, vamos con más preguntas. Ahora tenemos una de Isabel Arias desde las calles de Bogotá. Deseo preguntar cuáles son los beneficios de los proyectos productivos. Los proyectos productivos que sin lugar a dudas le han dado ese empuje a estas familias campesinas. Sí, el presidente Santos, y uno de los grandes aciertos en esta política, el presidente nos dijo: no basta con devolver la tierra. Si devolvemos solo la tierra, ese campesino no va a tener cómo producir y la va a vender al otro día. Entonces ahí él dijo: tenemos que darle con qué producir a la gente para que la gente vuelva y ponga a producir esa tierra que quedó abandonada o que le estamos devolviendo. Entonces allí hay un proyecto productivo que básicamente se formula de la siguiente manera. La unidad mira para qué sirve el suelo, la vocación del suelo, qué sabe hacer la familia, y con base en esa información formula un proyecto productivo, le entrega unos recursos que se le depositan en una cuenta que la víctima administra. También se le pone una empresa de asistencia técnica que lo acompaña en la implementación del proyecto productivo. Muy bien, y continuamos con más participación ciudadana. Alejandro Espinosa formula la siguiente inquietud. Quisiera saber en qué regiones principalmente se han restituido tierras. Director, la restitución de tierras ha sido en todo el país, pero principalmente ¿en qué regiones? La restitución está en todas las zonas donde más ha habido conflicto, donde más ha salido gente desplazada, pero también hay unas zonas donde aún no hemos entrado. Entonces, básicamente donde más tenemos restituciones es en la zona norte del país. Ahí estamos hablando de Montes de María, en la parte de Bolívar y en la parte de Sucre. También tenemos Córdoba, donde ha habido un número importante de reclamaciones. En la zona de Magdalena Medio también tenemos restituciones de tierra. En el sur del país, en Nariño, tenemos restituciones. En Cauca también tenemos restituciones. En Tolima también hay restituciones. En el oriente del país tenemos básicamente en el Meta y en Antioquia también tenemos restituciones, en los que más tienen restituciones, hay otros departamentos con menos. Muy bien, seguimos con más participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y vamos con la pregunta de Jaime Agudelo. Yo quiero saber si las víctimas en el exterior son reconocidas. Esta es una pregunta clave porque muchas víctimas están en el exterior. Sí, ha habido un trabajo muy bueno entre Cancillería y la Unidad de Restitución, la Unidad de Víctimas, que hemos estado mirando de qué manera les llegamos de una buena manera, valga la redundancia, a la víctima que está por fuera del país. Tenemos ya unos protocolos de atención, la víctima puede entrar a nuestra página web, ahí le dicen cómo hacer la reclamación, y trabajamos con los consulados, los cónsules de nuestro país en otros países están ya capacitados, y lo que se hace es consulado, unidad de restitución, se recibe la reclamación y aquí se arranca el trámite. Y ya tenemos restituciones de gente que está afuera del país, tenemos restituciones, ya hay varias sentencias que benefician a colombianos que están en el exterior. ¿Y ahí cómo se realiza este proceso? ¿Ellos regresan al país? La ley como está dice que la persona tiene que regresar o que la... Claro que el retorno no es obligatorio, si la persona quiere o no quiere. Entonces lo que hemos hecho en algunas zonas es, si la persona no quiere volver al país, se le ha entregado a un familiar. En algunas partes
le estábamos pensando en que debería darse la forma de compensación. Los jueces yo creo que están valorando esos casos cuando la persona dice yo definitivamente no voy a volver, y seguramente ahí los jueces tendrán que decidir si compensan y mejor estas tierras se las damos a otros campesinos que sí estén en la zona. Muy bien, director y televidentes, a través de los proyectos productivos, la Unidad de Restitución de Tierras le ha devuelto la esperanza a cientos de familias. Luz Neri es una de ellas, su proyecto es la ganadería y con él recuperó sus tierras y también la esperanza. Mi proyecto productivo es ganadería, que en sí es doble propósito. Y doble propósito quiere decir de leche y carne. Bueno, por decir algo, carne, ganado gordo lo voy sacando a la feria y lo voy vendiendo. Y ya ganado de ordeño, donde uno ordeña, saca su leche, su queso, o sea, donde es transformación de leche, es el queso, de pronto también hacemos el yogur. Bueno, por decir algo, vamos a trabajar con la leche. Entonces yo en la leche mensualmente me estoy cogiendo entre 1 millón de pesos, como vendiendo el queso, quesito, leche y haciendo la transformación también del kumis y el yogur, que me lo solicita siempre personas porque les encanta, porque es algo muy criollo. Es una empresa productiva porque aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la leche, lo que es la carne, lo que es la transformación de los productos. Entonces, en sí, la tomamos como una empresa. Conseguimos trabajadores, pudimos generar empleo aquí en la vereda, o sea, aquí en la región podemos llamar. En total, pudimos dar por lo menos 30 empleos. Queremos avanzar, no quedamos simplemente aquí en esta empresa, sino seguir. Que por decir algo de 12 animales, poder tener 20, 25, 30, seguir vendiendo, seguir produciendo, seguir explorando, que es lo que a uno más le impacta. ¿Qué impacta? De pronto que más adelante tengamos una exportación. Antes de la guerra, la finca también producía su buen ganado, su lechería. Ya con el colapso tan impresionante que nos sucedió, que nos tuvimos que desplazar, se terminó todo, y gracias al Estado, a la restitución, con este macroproyecto, porque yo llamo macroproyecto porque es algo novedoso, algo bonito, donde nos ha dado un gran aliciente para salir adelante. Sin lugar a dudas, esos son los testimonios que nos llenan de orgullo y que nos demuestran que sí se está cumpliendo con esta labor de la Unidad de Restitución de Tierras, director, los campesinos que regresan a sus predios, que los recuperan y que además, como lo decía Luz Neri, son microempresarios, están con sus proyectos productivos. Sí, cada vez que uno devuelve un pedazo de tierra a un campesino, le está devolviendo la vida, porque ahí está su infancia, su adolescencia, está la foto de su abuela, ahí está él. Y devolverle la vida. Y apoyarle en lo productivo, ellos saben, es trabajar el campo. Uno ve a un campesino en una ciudad y es un campesino que está incómodo, está preso. Cuando él vuelve a su tierra, él tiene 1000 proyectos, y eso es lo que nos ocurre todo el tiempo. La gente que vuelve a su tierra tiene 1000 proyectos y hacen cosas muy bonitas y son muy emprendedores. Yo tengo experiencias de zonas donde ya hay unos que están exportando, por ahí en Nariño ya están haciendo todo porque van a exportar. Está mil cosas que están haciendo, y eso es gracias a devolverle la esperanza a ese campesino, y eso lo logramos gracias a la paz. La gente vuelve a las tierras. Muchas zonas de estas, el conflicto no permitía que la gente volviera y estuviera tranquila y invirtiera. Ahora lo estamos consiguiendo. Estamos disfrutando ahora sí el país que nos merecemos los colombianos. Como lo ha dicho además el presidente Juan Manuel Santos, un país que se le abren las oportunidades con la paz. Sí, porque yo siento que muchas de estas zonas eran desconocidas para los colombianos. Hoy las estamos descubriendo, desde el paisaje y también explotando su productividad. Y eso es gracias a que la gente ya puede volver a la tierra, puede disfrutar del campo y puede trabajar en ella. Muy bien, y hasta ahora seguimos con más participación. Tenemos en la línea desde Bogotá a Carlos Cifuentes. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos. Sí, mire, yo tengo 2 preguntas. Tengo un familiar que fue despojado de su tierra y ahora pues ya no se encuentra acá en el país. ¿Cómo puede acceder él a la restitución de sus tierras estando fuera del país? Esa es la primera. Y la segunda es que
los rumores que se encuentran dentro de esa zona del país es que la gente que está accediendo a la restitución de tierras pues la están, digamos, como amedrentando con rumores de que no sigan con los procesos de restitución porque les puede pasar algo malo. ¿Qué hay de cierto en eso? Muy bien, es la pregunta de Carlos Cifuentes. Toca uno de los temas de los que ya hemos hablado, las víctimas que están en el exterior. Sí, si una persona es víctima, le quitaron su tierra, se la cogieron y está en el exterior, lo que tiene que hacer es ir al consulado más cercano. En el consulado más cercano le dan la información. Allí mismo le hacen el puente con la unidad de restitución y nosotros recibimos la reclamación. Toda esa información la encuentran en la página de la unidad, que es www.restituciondetierras.gov.co. La segunda pregunta, y es que la gente aún tiene miedo porque de pronto alguien la amenaza o alguien está interesado en que la gente no vuelva. Cuando arrancamos esta política, la arrancamos en medio del conflicto. Ahí estaba la FARC en todas las zonas y definitivamente la gente no podía estar tranquila. Y por eso se hizo todo un esfuerzo con el Ministerio de Defensa para acompañar el regreso de la comunidad a sus tierras. Hoy la policía tiene un equipo dedicado exclusivamente a la comunidad que regresa a sus tierras. Nuestro ejército también tiene soldados que acompañan el proceso restitutivo, la Infantería de Marina acompaña el proceso restitutivo. Y también la Unidad Nacional de Protección tiene un programa dedicado exclusivamente a proteger a aquellos reclamantes que son amenazados. De esta manera, todos los predios que han sido restituidos, en ninguno ha vuelto a salir el campesino. Y ha ocurrido que en algunas partes nos los han intentado asustar, pero ha estado todo el Estado ahí acompañando. Entonces la policía, la fiscalía, todo el mundo llega y mira qué es lo que ha pasado. Pero si ha ocurrido el caso. Claro, no falta. Ahí el que renuente la legalidad. Y lo que hemos hecho es, no vamos a volver a los tiempos de antes. Nunca más el jefe guerrillero o el jefe paramilitar va a decidir quién se queda y quién se va en esa tierra. Ahora van a ser los jueces de la República. Vamos a dirimir nuestras controversias por los canales institucionales y esos son los jueces. Y por eso también eso le ha dado tranquilidad a la gente, que es un juez independiente el que decide. Muy bien, y vamos con más participación. Se comunica con nosotros hasta ahora Danilo Rodríguez desde Tunja. Danilo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero felicitarlos por el programa. Esta es una buena oportunidad para que todos estemos atentos y enterados de lo que está pasando. Y quiero preguntarles cómo era la restitución de tierras en las zonas que antes eran controladas por las FARC. Bueno, esa es una pregunta clave. Sí, esa es la pregunta del posacuerdo. La restitución de tierras inicialmente estuvo más en el norte del país, que era más influencia paramilitar, y ya ahí estaban buenas las condiciones de seguridad para que se pudiera intervenir. En ese momento el señor presidente el año pasado nos dijo, vamos a entrar al sur, vamos a empezar ya a abrir las oficinas porque vamos a llegar a la paz y esta zona tiene que intervenirse, aquí tiene que haber restitución de tierras, esta tierra tiene que ser explotada por sus legítimos dueños. En ese orden de ideas nosotros ya abrimos oficinas en el sur del país, tenemos oficinas en Florencia, Caquetá, estamos abriendo, hace poco abrimos una en San José del Guaviare, tenemos oficinas en el Putumayo, en Cauca, en Pasto, sur del Tolima, sur del Meta. En todas esas zonas arrancamos ya la restitución, estamos escuchando a las víctimas, a los reclamantes y ya estamos saliendo a terreno a escuchar a los que están en los predios. Muy prontamente escucharemos ya sentencias de esas zonas, aunque ya teníamos casos donde los jueces habían fallado, casos donde la víctima había sido afectada por la guerrilla. Ya se estaban haciendo y eso nos sirvió de mucho porque eso fue un aprendizaje. Ahora ya tenemos ese capital humano, la experiencia, y estamos ya entrando a barrer la zona del sur del país. Muy bien, estamos hablando exactamente de cuántas hectáreas llevamos de esa meta grande del gobierno nacional y cuánto nos falta. En este momento tenemos 200.000 hectáreas, cerca de las 200.000 hectáreas ya con sentencia restitutiva. Los jueces en sus despachos tienen
cerca de las 600.000 hectáreas que están estudiando y fallando todos los días. Hay un sentenciamiento por parte de los jueces pues, muy recurrente. Quisiéramos que fuera más veloz todo el procedimiento, pero es un proceso complejo. Hay que respetar los derechos de propiedad, hay que respetar el debido proceso, hay que hacerse esto de manera ordenada y eso implica que los jueces tomen su tiempo y la unidad tome su tiempo. Tenemos 100.000 reclamaciones, como se dijo al inicio del programa. De esas 100.000 reclamaciones estamos trabajando sobre el 60% casi. Y sobre ese 60% estamos tramitando, mirando lo que sí va a juez y lo que no va a juez. Porque también hemos encontrado mucha reclamación que no aplica. Personas que tienen un problema con los hermanos de la herencia y quieren llevarlo a restitución de tierras. O un compadre que le vendió a su otro compadre de buena manera y ahora quiere decir, no, es que era la guerrilla o que eran los paramilitares. Entonces, eso no lo estamos llevando a juez. Estamos llevando a juez los casos donde vemos que sí se cumplen los elementos que pide la ley 1448. Pero vamos a buen ritmo. Sí, vamos a muy buen ritmo y no solamente, esta es la ley que mejores resultados ha dado en toda la historia del país cuando se ha tocado la propiedad de la tierra. No hay parangón con ninguna otra ley. Esta es la ley que da mejores resultados. Me imagino que ese trabajo para ustedes es realmente gratificante, porque una cosa es llevar el proceso, pero otra es, como lo veíamos en los testimonios, las familias ya en sus predios recuperados y recuperando además su vida. Sí, definitivamente es muy gratificante porque una persona, un campesino al que le han quitado su tierra, le han quitado casi el alma. Entonces, devolverle el alma, eso es lo mejor que a uno le puede pasar como ser humano. A mí especialmente es lo que más me motiva para madrugar y trasnochar, es conseguir que el campesino que está en el semáforo vuelva a su tierra, vuelva a su paisaje, vuelva a su recuerdo y que pueda hacer lo que él sabe, producir la tierra. Muy bien, director, sigamos con más participación porque se comunica con nosotros a esta hora Mireya Romero desde Ibagué. Mireya, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Para los ciudadanos que tenemos alguna discapacidad, ¿el proceso de restitución es igual que para las demás personas o tiene algunas diferencias? Pregunta importante. ¿Es igual el proceso? No, la unidad tiene una atención diferenciada para estas personas. Nosotros somos equipos sociales que miran qué tipo de discapacidad es la que tiene. De acuerdo a la discapacidad se atiende a la persona. Y obviamente que ese tipo de discapacidad, si el juez llega al tramo judicial, el juez valora. Entonces puede ocurrir que diga, definitivamente no vuelva al predio porque sus limitaciones son muy grandes y es mejor que lo reubiquen. Eso puede pasar, pero se evalúa es en el proceso, el juez lo mira. Muy bien, y vamos con más participación, esta vez desde las calles de Bogotá. Esta pregunta la envía Nicolás Espitia. Quiero saber cómo se construye la paz desde la restitución. Paz y restitución, director. Sí, esa es una pregunta muy bonita porque restituir es paz. Restituir es darle a cada uno lo que se merece, es justicia. Yo creo que la sola posibilidad de que la institucionalidad se acerque a tantas zonas donde antes el actor armado era el que mandaba, ahí ya hay paz. Ahí ya está la posibilidad de que un campesino nunca recurra a un violento para resolver su problema. También es que se sepa la verdad de lo que pasó. En la sentencia restitutiva se cuenta qué pasó, por qué salió, cómo salió, quién lo obligó a salir. Y la verdad también sana, eso ayuda. Sí. También que se entienda la posición del otro, porque muchas veces uno se pone en el lado de uno y no escucha al otro. Entonces, cuando uno ve en esos procesos, uno encuentra las dos verdades. Y los jueces toman decisiones muy bonitas. Muchas veces dicen, usted se queda aquí y a usted también le dan tierra porque ambos fueron afectados por el conflicto. Entonces, fíjense que ese tipo de deuditas pequeñas que a veces generan esos grandes conflictos se empiezan a sanar a partir de la decisión de un tercero, de un juez, como debe ser en todo el mundo. O sea, Colombia merece ser un país moderno, un Estado de Derecho que se aplica aquí en Bogotá y que se aplica en los confines del Meta, en todos los lados.
Además, esta ley de víctimas y restitución de tierras es ejemplo para el mundo por cómo se ha venido desarrollando y los beneficios que ha traído a la gente. Sí, nos ha pasado cosas muy gratas. A veces cuando llegan las misiones de la ONU nosotros somos muy nerviosos, ahora qué nos van a decir. Y ha ocurrido algo muy interesante y es que vienen y miran el proceso con mucha expectativa y dicen, estamos muy pendientes de ustedes porque lo que ustedes hacen nadie lo hace, ustedes están haciendo algo único y queremos aprender de ustedes para llevar esa experiencia a otras latitudes. O ya países que vienen aquí a mirar cómo hacemos el proceso restitutivo y cómo copian metodologías o partes de nuestra ley para llevarla a sus países, pues obviamente con las particularidades del conflicto o de la problemática que están viviendo. De verdad que eso es muy gratificante. A partir de nuestra experiencia podemos también colaborar y servir en la resolución de otros conflictos en el mundo, así lo ha dicho también el presidente Juan Manuel Santos. Vamos con más participación. Antonio Poveda se comunica desde Silvania, en Cundinamarca. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, tengo una pregunta. ¿Qué medidas de atención se están dando a quienes están ocupando predios que son solicitados en restitución? Medidas, director. Esa pregunta nos trae un tema que nosotros inicialmente la ley no lo vio tan nítidamente y es lo que nosotros llamamos el segundo ocupante. Son campesinos que están asentados en tierras que hoy son reclamadas, pero que ese campesino no tiene ninguna ligo o algo que lo ate con el actor armado. Y lo que hemos hecho con ese fenómeno es crear un programa que se llama Atención a Segundos Ocupantes y básicamente lo que hacemos con esos campesinos que son humildes, pobres, es darles tierra en otra parte. Eso lo hacemos por orden del juez. La unidad no es quien decide si se da o no se da tierra, pero lo que estamos haciendo es que los jueces nos ordenen darle tierra a ambos. O sea, ambos campesinos merecen vivir en el país, merecen vivir en esa tierra. Hay espacio para todos, obviamente respetando los derechos del otro. Y eso es lo que está haciendo la restitución. Muy bien, y James Caicedo formula también una pregunta desde las calles de Bogotá. Quiero saber en qué consiste la ruta de restitución de tierras. Ruta de restitución de tierras. La ruta es la posibilidad que tiene un colombiano o una colombiana que perdió su tierra después de 1991. Esa pérdida se dio por el conflicto armado para conseguir que un juez ordene su devolución. Eso es básicamente. Muy bien, director. Vamos a unos mensajes institucionales. Una primera pausa aquí en el Gobierno Responde, pero ya regresamos con más información de este importantísimo tema. Muy bien, y continuamos en el programa de la participación ciudadana en el Gobierno Responde. Hoy hablando sobre los avances en el programa de restitución de tierras del Gobierno Nacional. Y vamos con una pregunta, porque este programa es de participación ciudadana. Vamos con Emilia Barbosa desde Medellín. Emilia, buenas noches. Buenas noches. Me parece muy interesante el tema que están tratando hoy. Tengo una duda. ¿Las mujeres cómo están siendo tratadas en el proceso de restitución de tierras? ¿Tenemos iguales garantías que los hombres? Director, esa es una pregunta muy importante porque además las mujeres son casi que las transformadoras de nuestro campo colombiano. Sí,
la pregunta es muy importante porque además la ley previó que la mujer debía tener un programa especial en el programa de restitución para atenderla de acuerdo a su especial condición. Seamos realistas, en el campo hay mucho machismo, el campesino de por sí es machista. La gran mayoría de los títulos de propiedad están a nombre del hombre y no de la mujer. Cuando arrancamos el proceso restitutivo, el porcentaje en reclamaciones nos daba 30% mujeres y 70% hombres reclamantes. Y a nosotros el 30% no nos preocupaba tanto porque además son mujeres guapas, que ya son pilosas y van y reclaman. Nos preocupaba la mujer que estaba detrás de ese 70% donde estaba reclamando el hombre. Y ahí hemos estado trabajando fuertemente, para eso nos hicimos ayudar de ONGs especializadas en temas de género, mejoramos los instrumentos de captura de la información para coger siempre el tema de la mujer que estaba al momento del desplazamiento, porque muchos reclamantes nos llegaba con la mujer actual y nosotros decíamos, no, ella no es la que tiene derecho, es la que estaba con usted cuando fueron victimizados. Entonces, empezar a buscar a esa mujer, entonces ajustamos los instrumentos. Hoy tenemos un tema muy interesante, 40% de los reclamantes son mujeres, 60% hombres. Y lo más interesante, ya en el proceso restitutivo, cuando el juez falla y hay una mujer en el proceso, 50% de derechos para el hombre, 50% de derechos para la mujer. Ahí estamos ya concretando la igualdad de derechos. Donde nos falta un fortalecer es en el segundo tramo que nosotros llamamos en el posfallo, y es trabajar mucho en proyectos productivos acordes con la mujer para que ella pueda explotar sus capacidades. En algunas zonas nos ha ido muy bien, en otras aún tenemos dificultades, pero ahí es un tema donde tenemos que seguir mejorando. Pero se presenta todo tipo de situaciones en estas reclamaciones y ustedes ya han aprendido a identificarlas. Sí, con la mujer nos han ocurrido cosas interesantísimas. Yo recuerdo una vez en Sucre, en una reunión con campesinos hablando de proyectos productivos, y había mujeres y hombres, y entonces estamos diciendo, usted, no, yo soy ganadero, que vamos a hacer ganadería, y de pronto una señora no hablaba. Entonces, bueno, pero a su hogar ya le hicieron su proyecto productivo, sí, no hay problema. Y de pronto me llamó aparte. Y me dijo, no, director, pues es que eso hijo fue mi marido. Pero yo no quiero ganadería, yo no quiero criar vacas, yo quiero apicultura. Yo quiero son abejas. Y eso nos mandó unas señales muy interesantes, y es empezar también a mirar cómo hacemos los diálogos con las comunidades y cómo creamos espacios para que la mujer pueda hablar. Espacios porque para los dos. Claro, y ahí hay un temor un poco con el hombre, y es empezar a darle los elementos a la mujer para que la mujer pueda hablar, o abrir los espacios, pero escuchar a la mujer para poder hacer esos emprendimientos. Bueno, y seguimos con más llamadas. Vamos ahora con Roberto Jaramillo, quien se comunica desde Jericó, en Antioquia. Aló. Sí, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, mire, un favor, es que yo compré una tierra a un campesino y ahora ese predio está en restitución y me dicen que voy a perder la finquita que compré con la plata de mi pensión. ¿Qué puedo hacer, por favor? Bueno, ese es un tema complicado y que seguramente se ha presentado en varias ocasiones. Sí, pasa mucho que quien compra o quien tiene el predio no tiene que ver con el hecho victimizante, no tiene ni idea de qué fue lo que ocurrió. En esos casos, básicamente, yo lo que diría a Roberto es, vaya al proceso restitutivo, demuéstrele al juez que usted adquirió ese predio de buena fe, exenta de culpa, que usted no tiene nada que ver con los hechos del pasado, que usted no presionó al reclamante, y tenga la plena seguridad que si eso está claro en el proceso, el juez le ordenará indemnizar el predio, o lo indemnizará a usted al valor comercial del predio, no al valor catastral como a veces le dicen, no, el valor comercial. Le pagarán lo que vale su predio. Lo otro que puede ocurrir es que si el proceso está en el trámite administrativo y nosotros indagamos, miramos que definitivamente el reclamo que está haciendo la persona no es un reclamo justificado, es un proceso que no va a llegar al juez, y seguramente entonces, para el caso de don Roberto, si miramos que no hay elementos, pues no tendrá que ir a juez y el proceso terminará en la unidad de restitución. Básicamente, del 100% de los reclamos que nosotros estudiamos, un 65% no va a los jueces, un 30%, un poco más de un 30% sí va a los jueces. Pero la gran mayoría no va al juez. Solamente una porción importante va al juez, que es cuando nosotros encontramos
que el caso sí amerita ser estudiado por el juez. Bien, y vamos con más participación. Esta pregunta es de Nelson Mendoza. Preguntarle al gobierno cuántas hectáreas de tierra han restituido. Cifras, ya hemos hablado un poco de ellas. ¿Cuántas hectáreas se han restituido, director? Cerca de las 200.000 hectáreas tienen sentencia restitutiva y ahí estamos hablando de un poco más de 4.000 predios. O sea, eso es un número muy importante que ya fue estudiado por los jueces y los jueces ya ordenaron su devolución. Muy bien, y seguimos con más participación. Tenemos una llamada hasta ahora de Diego Rosero desde Rosario, en Nariño. Diego, buenas noches. Sí, buenas noches. Lo escuchamos. Mira, es que tengo una inquietud. ¿Cómo estaba avanzando la restitución de tierras? Tengo un predio en el Rosario, pero no tengo claro cómo está el proceso de mi predio. ¿Qué debe hacer? Si él ya hizo la reclamación, entonces ahí sí le rogaríamos que nos regale el número de la cédula, si quiere por el interno, y nosotros lo abordamos ya y le decimos en qué va su proceso. Si no la ha hecho, entonces si está en Pasto, pues en Pasto tenemos una oficina. Si está en Cali tenemos una oficina. O si está en Bogotá tenemos oficina. Puede hacer el reclamo y nosotros arrancaremos el proceso tan pronto nos digan que se puede trabajar en Rosario. Ahora, yo no sé si en Rosario ya estamos trabajando, es muy posible que sí, no lo sé. Pero si ya estamos trabajando, entonces miraríamos si su proceso ya fue estudiado o no fue estudiado. Pero si fue estudiado, ya usted sabría en qué estaba el proceso. Entonces, lo que le vamos a rogar es que nos dé el número de su cédula por el interno y nosotros le podemos dar los datos. Muy bien, y hablando de Nariño, Alfredo Villota es un orgulloso trabajador del campo. Tiene un cultivo de papa, casi 1 hectárea, y se considera un microempresario. Esta es su historia. Sí, mi proyecto pues fue sobre el cultivo de papa. Más o menos mide como casi 1 hectárea, digamos, como 9.000 metros. El proceso es, por ejemplo, pues con cosechadores, y ellos la riegan y después se la selecciona, así como la mirola gruesa que están cargando el camión. Y el resto ya queda así para escoger, para seleccionar semilla. El paso a seguir, pues lo que estábamos mirando, cargar en los caballos y sacar a todo entre el camión y luego ya se va. Mañana ya sale al mercado a venderla. Como le decía hace rato, en el primer ciclo ya terminé, me fue bien, coseché con todo pareja, como unos 500 bultos. Sí me hice una plática, estoy bastante agradecido con el programa de restitución. Pues como le digo, yo pude comprar unas vaquitas que ahora son el sustento de mí, aparte del galpón de cuyes, la huertita trasera. Desde que empieza, pues emprende en un negocio, uno ya es un empresario pequeño, pues ya hace su gestión uno mismo, gerencia su vaina y trabaja, se genera empleo y es bueno, beneficioso para los vecinos y para uno también. ¿Cómo no se va a sentir feliz uno trabajando y pudiendo hacer la actividad que uno sabe hacer todo el tiempo, generar, mejor dicho, trabajar en el campo, que es lo que uno desde pequeño lo ha hecho? Son nuestros campesinos, los trabajadores colombianos y nosotros, por supuesto, orgullosos de ese campo colombiano, porque como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, en el campo se construye la paz. Algunas de estas víctimas, o en su mayoría, pasaron de víctimas ahora a empresarios. Sí, ese es uno de los temas más interesantes del campesino cuando vuelve a la tierra. También la asociatividad. Hemos encontrado que el hacerse socios los hace más fuertes, el congregarse. En algunas zonas los restituidos han hecho sociedad con hasta campesinos no víctimas y han hecho un solo paquete y en algunos casos pues están exportando. Y eso es porque logran juntarse con más campesinos. Ahí es donde está el quiebre. Si yo logro que el campesino vuelva a su tierra, la trabaje y el fruto de su trabajo le permita vivir dignamente. Y ahí es que venda bien su producto. Y por eso también en el gobierno estamos trabajando mucho es en ayudarle a vender. Porque muchas veces lo que ocurre es que el dinero se queda en un intermediario.
que va y le compra a un campesino y él sabe dónde ir a venderlo. Nosotros estamos ayudando mucho a que el campesino rompa esa intermediación. En algunas zonas, conjuntamente con el DPS, entonces se les ha ayudado con un camión para que la misma comunidad recoja su cosecha, la lleve en su camión al centro de abastos más grande o de la ciudad más grande de la zona. Eso le iba a preguntar, ¿trabajan también de la mano de otras entidades del gobierno y de ministerios, DPS, SENA, lo que tiene que ver con capacitación, Ministerio de Agricultura? Sí, la restitución no es un tema que solamente lo haga la unidad. Nosotros somos los que llevamos el caso al juez, pero después de la sentencia todo el mundo colabora. El SENA tiene unos programas muy bonitos de apoyo a los campesinos, los forma, en algunos les ayuda a tener proyectos productivos con pescados. En otras el DPS nos ayuda entonces con el puente que hace falta para poder pasar los productos por alguna vía que nunca ha tenido el puente, o les compra el carro para que lo lleven al sitio de abastos más cercano. Ahí nos juntamos todos, el municipio aporta, el departamento aporta, todos aportamos. Muy bien, y seguimos con más participación. Vamos con la llamada de William Padilla, quien se comunica desde Tibú, en norte de Santander. William, buenas noches. Buenas noches. Pues resulta que yo presenté una reclamación en Cúcuta en el 2013. Me dicen que por problemas de orden público no han avanzado en el proceso. ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos debe seguir? Básicamente, la reclamación lo primero que mira, o lo que primero mira el gobierno y la unidad de restitución es, ¿existe la condición de seguridad para que esa persona pueda volver a esa tierra? Y allí fue un ejercicio de asinceramiento del Estado colombiano, o sea, decir que vamos a aplicar una ley en todo el país en un mismo momento, cuando sabemos que en algunas zonas el campesino no puede volver. Por ejemplo, una zona que esté minada, que tenga minas antipersonal. Yo no puedo volver esa tierra si tiene minas antipersonal, eso no tiene sentido. O en una zona donde aún persista el conflicto, entonces, no voy a poder volver a la persona porque al otro día la van a sacar. Entonces, lo que primero que se mira es si hay condición de seguridad, y si hay condición de seguridad, se empieza a implementar el proceso restitutivo. Nosotros estamos en norte de Santander, tenemos oficina en Cúcuta, y tenemos dificultades para trabajar en Tibú. Es una zona compleja, allá tenemos actores armados ilegales que no permiten que el proceso avance como quisiéramos. También hay temas de minas antipersonal. Entonces, son esas dificultades que desgraciadamente tenemos en nuestro país, pero también es el reto de implementar esa ley en medio del conflicto. El presidente pudo haber dicho, hasta que yo no firme la paz con todas las organizaciones guerrilleras, no arrancamos con ese proceso. Dijo, no, arranquemos de una y vamos mirando en aquellas zonas donde se pueda y vamos devolviéndole a la tierra a la gente en las zonas donde ya estén las condiciones. Muy bien, estamos hablando de los avances en el programa de la Unidad de Restitución de Tierras. Vamos a una segunda pausa para mensajes institucionales, pero ya volvemos con más en El Gobierno Responde.
Continuamos en el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Hoy hablando de restitución de tierras y vamos con más llamadas, con más preguntas de los colombianos. Pedro Giraldo se comunica desde Caucasia en Antioquia. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Hago un favor. Yo tengo una finca que dejé botada por las presiones de los paras en Caucasia. ¿Será que ya hay condiciones de seguridad para volver? Bueno, yo creo que esa es una pregunta y una situación que le ha pasado a muchas familias colombianas. Sí, la situación de Pedro es la situación de miles de colombianos. Ya estamos trabajando en Caucasia, Pedro, ya estamos microfocalizando zonas. De hecho, yo hace muy poco estuve allá devolviendo tierras y entregando proyectos productivos. Tocaría mirar en qué zona de Caucasia está y si ya empezó el proceso restitutivo, pero para su tranquilidad ya estamos trabajando en Caucasia. Muy bien, y esta pregunta nos llega a través de nuestras redes sociales y dice: mi casa ya está en demanda en Chibolo, Magdalena, pero el juez no da respuesta. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? El proceso restitutivo tiene dos momentos. Un momento que lo hace la unidad de restitución y esa analiza, para poner el caso de Chibolo, analiza el caso de la persona, mira si fue un tema de violencia, si le quitaron la tierra o si lo obligaron a abandonarla, y luego se lo entrega al juez y el juez llama a la persona que tiene la tierra o la vivienda, no sé, y a partir de esa información toma la decisión. En el caso del señor, ya el caso está ante los jueces. Lo que tenemos que esperar es que se evacúen las pruebas, o sea, que se documente el caso por parte del juez y que se dicte la sentencia. Lo que dice la ley es que 4 meses debe demorarse el tramo judicial, prorrogables por creo que 2 meses más, hasta 6. Ese es el término que tiene la ley. Ahora, que se cumpla en algunos momentos, en algunos casos se cumple, algunas veces no se cumple, ya sea porque hay pruebas o el proceso depende de actuaciones de otros que terminan demorando más el proceso. No conozco la particularidad del proceso del señor. Espero que ojalá prontamente el juez de Santa Marta tome la decisión, o si es un caso complejo con contradictor, que sea el Tribunal de Bolívar el que decida rápidamente. Muy bien, y tenemos más preguntas, estas a través de Twitter. ¿Qué medidas de seguridad hay para quienes reclaman las tierras? El proceso de restitutivo tiene 2 componentes de seguridad. Uno que se hace conjuntamente con la policía y nuestras Fuerzas Armadas, que es mira qué es lo que está en la zona, qué afectaciones hay, si las hay, si no las hay. La policía acompaña el proceso, acompaña a las familias, lo mismo hace el ejército, la infantería, la armada, para que estas familias puedan volver. En algunas zonas hasta la Fuerza Aérea también nos ayuda, dependiendo de la complejidad de la zona. Y adicional a eso hay un programa dedicado exclusivamente a la protección de los reclamantes. Ese programa lo tiene la Unidad Nacional de Protección, que está destinado a todo aquel que reclama y es amenazado, y entonces esta entidad verifica que esto sea así y a partir de esa información toma las medidas que sean del caso para proteger a ese reclamante. Director, hablemos de otra bonita iniciativa que tienen ustedes y es la de los mercados campesinos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo acceden a estos mercados campesinos las personas que están interesadas? En algunas zonas del país, lo que nos hemos juntado con las administraciones municipales y empezamos a acercar al productor, al consumidor final. Entonces, hace poco tuvimos una en el Carmen de Bolívar. Entonces, todos los restituidos sacaron su mercado en un sitio especial del Carmen y la gente empezó a comprarles. En otras zonas, con el Ministerio de Defensa, lo que se hace es, se cita a empresarios que vayan a esas zonas apartadas del país, nosotros llevamos a los restituidos y esos empresarios buscan proveedores de entre los campesinos. Y en algunos casos hay transacciones, hay encuentros entre productor inicial y empresario o consumidor final. Muy bien, y seguimos con la participación ciudadana. Vamos ahora con Rosario Domínguez, quien se comunica desde Cali. Rosario, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mira, es que mi abuelita ya está muy viejita para regresar a su tierra. ¿Será que le pueden ayudar de otra manera o cómo puede ser? Bueno, ¿qué opciones tienen las personas que ya alcanzaron cierta edad? La ley lo que dice básicamente es que el retorno no es obligatorio si la persona no tiene el interés de volver o ya no tiene las fuerzas para volver. Se le devuelve la tierra, se le devuelve a su patrimonio
y la persona la puede arrendar. Tiene una limitación de venta de 2 años, en 2 años no la puede vender. Si desea regresar, se le apoya con un proyecto productivo, con vivienda. Ahí está. Ahora bien, si el juez se encuentra en casos muy determinados que a esa persona al volverla revictimiza, puede ordenar que la compensen, o compensarla es con una tierra en otra parte, o en algunos casos hasta con una vivienda, pero eso lo revisa el juez, lo mira el juez, y de acuerdo a esta información termina decidiendo. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno también en aquellos casos donde las personas están muy mayores y yo no vuelvo, pero mi familia sí quiere volver? Entonces dicen, mi hijo quiere volver, yo estoy aquí en Bogotá y ya no me devuelvo, pero mi hijo sí se devuelve para el Tolima. Lo que hacemos es que el proyecto productivo no se lo entregamos a la víctima como tal, sino al núcleo familiar, y en esos casos, si la familia quiere volver, la apoyamos en ese regreso. Muy bien, ¿cuáles son esos retos que tienen ahora? Pues que ya han alcanzado una gran meta, pero ¿qué sigue ahora? Para nosotros el reto actual es el sur del país. Para nosotros el reto es Caquetá, es sur del Meta, es sur del Tolima, Catatumbo y una parte de Antioquia. O sea, las regiones emblemáticas del país. Sí, ese es el reto. Ya estamos en cerca del 60%, esto va bien. Entramos en lo que llamamos el tramo final, ese 40% está en zonas muy complejas y el reto es entrar. El acuerdo de paz facilita mucho ese trabajo. Definitivamente el acuerdo de paz nos allana la intervención y nosotros ojalá esperamos que muchos de los campesinos que salieron de las zonas no requieran del proceso restitutivo, sino que puedan volver solamente con el acompañamiento. Eso es lo que esperamos. Pero si alguno requiere de la unidad de restitución, ahí vamos a estar para tramitarle su reclamo. Muy bien, esas regiones donde ustedes les traigan como las más gratas experiencias en este proceso. A mí la zona del Magdalena Chibolo siempre me va a traer muy gratos recuerdos. Yo conocí esa zona, recién se estaba desmovilizando el grupo de Jorge 40 y era una comunidad muy afectada, muy triste. Y ahora cuando yo voy, luego de todo ese proceso, ya uno ve cómo la economía ha cambiado, ve uno la gente contenta, ve la gente que ha multiplicado sus recursos. Eso para nosotros es muy grato, esa zona la llevo en mi corazón. Pues muchas, pero esa en especial porque la conocí desde mis primeros momentos en restitución de tierras. O una zona muy bonita ahí del mismo Magdalena que queda en la sierra, se llama La Secreta, donde hay unos líderes pilosísimos que están haciendo cosas muy bellas. En el sur del país, en Nariño, en Tablón de Gómez, hay una comunidad también muy bonita que está haciendo cosas que están transformando la vida. Eso también mi corazón está, además porque he ido varias veces allá y siempre encuentro la calidez de la gente. Para mí, yo diría que todas las zonas, o sea, porque detrás de cada caso hay una historia muy triste, entonces cada zona tiene su impronta, o la gente en Córdoba, o los de Sucre, o los de Bolívar, todos han tenido que sufrir mucho, y casi uno diría que en todos los lados hay como un espacio o un pedazo del corazón de todos nosotros los que hemos estado trabajando en este proceso tan importante y que va a tener o va a repercutir tanto en el futuro del país. Bien, y es también una prueba de que esas familias, esas víctimas que sufrieron la violencia, lograron ese perdón, esa reconciliación y no se quedaron ahí, lo hemos dicho muchas veces, no se quedaron ahí, sino que salieron adelante y con el apoyo del gobierno nacional. Sí, y los temas de reconciliación han sido muy bonitos. Nosotros hemos tenido casos donde la persona se pone muy brava, el que tiene la tierra, cuando le hacen la reclamación. Y luego cuando se sabe la historia y cuando el juez decide y le dice usted también tiene razón, empieza uno como a decir el reclamante también tenía razón. Eso es bonito porque es empezar a encontrarse a partir de la verdad de lo que ocurrió. No es ocultando lo que pasó, es entendiendo qué fue lo que pasó y por qué pasó y buscarle la mejor solución, que es lo que han venido haciendo los jueces de restitución. Son enseñanzas para todos los colombianos. Director, se nos acabó el tiempo. Unas conclusiones finales, no sin antes invitarlo para que nos cuente ¿en qué va ese otro 40% de la meta de la unidad de restitución de tierras? Conclusiones para este final. La conclusión es, para nosotros en restitución, es que siempre será mejor un juez en una zona rural definiendo las controversias de los campesinos. 2, el campesino vuelve a la tierra. Se cuenta que la gente no vuelve, la gente vuelve si usted le ayuda, si usted le da con qué. 3, el campesino sabe trabajar la tierra y es muy productivo y eso genera mejor riqueza, mejor bienestar para el país.
A ese 40% que nos falta, decirle que tenemos todo el compromiso, que nuestro presidente Juan Manuel Santos tiene todo el interés de que todas las víctimas de este país sean reparadas y está haciendo todo lo posible porque eso sea así. Para eso vamos a estar nosotros, para cumplir ese gran mandato de nuestro presidente, y ahí vamos a estar con ustedes, jugados al 100%, de noche y de día, trabajando para que todo campesino que perdió su tierra recupere lo que nunca debió haber perdido por el conflicto armado. Bueno, es el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sahual, que nos acompañó aquí en El Gobierno Responde, a quien le agradecemos su compañía y que nos contará detalles de cómo avanza este maravilloso programa del Gobierno Nacional. A todos ustedes les agradecemos su compañía, les deseamos una feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión.